Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. En Efesios capítulo 5. Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 5. Versículo 26 al 28. Dice así, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por la bendición, Señor, y el privilegio, y una vez más, Señor, que nos das de estar aquí, Señor. Padre, ruego, Señor, que la predicación sea de ánimo, Señor, sea de exhortación, Señor, para tener una perspectiva correcta, Señor, de lo que es la iglesia. Padre, ruego que cada miembro de la iglesia, Señor, por medio de esta serie haya podido tomar decisiones, que no haya crecido, Señor, en cuanto a su servicio, en cuanto a lo que significa, Señor, la relación miembro-iglesia, Señor. Cuídanos, y te pido, Señor, aún cuida del pastor, úsalo grandemente, Señor, en Zaguarita, Señor, y tráelo con bien, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la iglesia, y no podemos hablar de la iglesia, en esencia, ya está a punto de acabarse la serie, queda un mensaje más, que es prácticamente la conclusión y el cerrar de la serie. Pero no podemos hablar de la iglesia sin hablar lo que Dios quiere acerca de la iglesia. El domingo pasado, estuvimos hablando acerca de lo que es el modelo de la iglesia primitiva. Y estuvimos hablando de cómo es que la iglesia primitiva era entregada completamente y no importaba, me explico, el sacrificio que se tenía que hacer con tal que la causa de Cristo siguiera. Anteriormente hemos estado hablando de la relación entre entre miembros dentro de la iglesia. Hemos estado hablando de que el amor debe ser parte de las características de un miembro hacia otro miembro en la iglesia. Hemos estado hablando de liderazgo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la santidad que Dios espera en la iglesia. Para hablar de santidad cuando hablamos de santidad ya por lo general o naturalmente empezamos a hablar, ya van a predicar acerca de aquellas cosas que nos gustan, aquellas cosas que, me explico, de pulcredad, de muchas veces aquellas cosas que a los jóvenes, me explico, les caen gordos que prediquen. Pero santidad tiene una definición muy diferente muchas veces a lo que nosotros tenemos. Santidad significa ser apartado. No significa, me explico, caminar en el agua. Significa estar apartado. Santidad no significa necesariamente estar siempre de corbata y sin manchas dentro de lo que tienes vestido. Significa estar apartado. Santidad no significa, me explico, estar siempre cantando himnos espirituales y cantos y orando siempre en tu cabeza. Significa estar apartado. Santidad, muchas veces el concepto de santidad y el concepto que se tiene acerca del vivir santamente, como que se tuerce a muchas veces a pensar como los fariseos vivían, que todo, me explico, su vestimenta y todo lo demás que ellos cargaban y aún las acciones que hacían eran para ser vistos, pero no necesariamente estaban apartados hacia Dios, porque mismo Dios estaba enfrente de ellos y, me explico, y no lo reconocieron. No había santidad en ellos. Cuando hablamos de santidad, entonces estamos hablando de separación para Dios. Ahora, y nomás para poner aquí esta base, no está en sus notas, pero existen dos tipos de santificación. Existe la santificación posicional, separados en Cristo al momento de nuestra salvación. Cuando alguien es salvo, alguien es separado del mundo hacia la familia de Dios. Es una separación o una santificación posicional. Nada nos puede separar de la mano de Dios. Si Dios nos sacó de este mundo, nos arrebató, me explico, aún de las garras del infierno, y ahora estamos en su mano. Nada nos puede sacar de ahí, ni siquiera nosotros mismos. Estamos en su mano. Somos separados de este mundo y nada nos puede arrebatar de su mano, dice la Biblia. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una vez más, en esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda de Jesucristo hecha una vez y para siempre. No ocupamos más sacrificios, no ocupamos más ofrendas de parte de Jesucristo. En sí, su sacrificio es completo y ya no tiene que hacerse otro. Fuimos separados una sola vez y para siempre. Esa es santificación posicional. Pero también existe lo que viene siendo santificación práctica. Y aquí muchas veces la gente que cree que se pierde la salvación tiene conflictos en comprender estas dos posiciones. Porque santificación significa ser apartado. Si somos apartados, entonces ya fuimos de la parte, ya somos, me explico, ya estamos en las manos de Dios, pero eso no significa necesariamente que nuestro caminar sea apartado. Y aquí es donde entran todos los conceptos de los talentos, todos los dones que Dios nos va a dar un día, el vivir santamente, el contristar al Espíritu Santo, los conflictos que vienen de esta carne. Esto entra con la santificación práctica. ¿Qué es la santificación práctica, hermanos? Es el vivir apartado constantemente en tu caminar diario. El tener la posibilidad de amar los de este mundo o amar lo que a Dios le agrada. Tú tienes la capacidad de decidir. Esa es santificación práctica. No solo eres salvo, pero ahora que eres salvo, tienes ahora todo, me explico, el mundo por delante para caminar en lo que Dios ama. Amar lo que Dios ama, odiar lo que Dios odia, me explico, y vivir para que otros se acerquen a Dios. Estamos hablando en santificación práctica. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó de santos, sed también vosotros santos. Está pidiendo y está animando, está exhortando a que vivan en santidad. Ya eran salvos. Si estuviera hablando de santificación posicional, no le estuviera pidiendo sed santos, ya fueran santos. Pero está hablando de santidad práctica. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad. Le está animando a buscar santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, una vez planteando estos dos tipos, me explico, de santidad, mi intención es ahora animarlo a que usted viva santamente, porque Dios espera que la iglesia de Jesucristo, la novia de Cristo, viva sin mancha ni arruga, sea glorioso, sea completamente separado. No estamos hablando una vez más de apariencia, no estamos hablando ni siquiera de corbatas, no estamos hablando de trajes, no estamos hablando de canto, estamos hablando de separados. ¿Separados de qué? Del mundo. Punto número 1 dice: un miembro reconoce que Dios es santo. Isaías 6:3 dice: y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo. De todas las cualidades de Dios, la santidad es la única que se menciona en la Biblia como que es 3 veces, porque en el hebreo no hay superlativos, no se dice santísimo, no existe en el hebreo. Entonces hace un énfasis completamente de santo, 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 nomás para abarcar la complejidad, me explico, o el gran atributo de Dios en cuanto a que Él es apartado completamente. No solo es apartado en cuanto al pecado, porque Dios está en contra del pecado, es en contra de su propia naturaleza el pecar. No solo está apartado ahí, pero está separado, me explico, de cualquier concepto que nosotros pudiéramos imaginar acerca de un ser. Una vez alguien decía, no sé qué tan cierto o errado, ¿no? Pero una vez alguien decía, ¿qué se parece, me explico, un microbio? ¿Quién se parece más a Dios, un microbio o un ángel? Entonces dirían, no, pues el ángel. No, es que Dios es santo, santo, santo. Él es completamente aparte de cualquier cosa o ser viviente creado o espiritual o físico. Él es otra cosa. Es santo, santo, santo. No solo apartado en cuanto al pecado, sino separado, me explico, en cuanto a la comprensión humana. Alguien dice por ahí que cuando lleguemos al cielo y estemos en su presencia y nos pongamos a pensar un poco en Él, después de miles de millones de años, de todas maneras nunca vamos a poder comprender la naturaleza completa de lo que es nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo, 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 completamente apartado de lo que viene siendo nuestro concepto como seres humanos que tenemos, finitos. Dios es santo. La santidad de Dios se ve y se refleja en varias de sus características de Él, acerca de atributos. Del punto número A, Él es justo. Dios es justo. Nadie puede cuestionar lo que hace, lo que Dios hace, de lo que Dios no hace, es justo.
Si hablamos acerca del por qué Dios permite unas cosas, a lo mejor en nuestra mente nos pudiéramos poner a pensar, Señor, pues eso es injusto. Pero Dios no actúa en base a injusticia. Él es juez justo. Cuando leemos ahí en el versículo, Salmos 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Sabes? Es una característica de Dios, su justicia. Cuando hablamos acerca de justicia, estamos hablando de lo que es recto, sin hacer acepción de personas. ¿Me explico? Estamos hablando de aquellas cosas que no se pueden malinterpretar porque son cosas justas. Cuando usted camina su vida diaria y usted está, me explico, viviendo en su vida diaria, ¿es la justicia característica de su caminar? Porque la Biblia menciona, sed santos como yo soy santo. La iglesia, si busca santidad, la iglesia que busca santidad se compone de miembros que están buscando también santidad. No podemos separar, me explico, miembros carnales y una iglesia por pensar que es espiritual o busca santidad. Si nosotros en nuestro caminar diario no estamos constantemente tratando de buscar santidad, no estoy hablando de apariencia, estoy hablando de apartados hacia Dios. Constantemente en su caminar, en las palabras que dice. Dios es glorificado con las palabras que digo. Dios es glorificado con la música que escucho. Dios es glorificado con las películas que veo. Dios es glorificado con los chistes de los que me río. Eso es buscar santidad. Cuando la Biblia habla de que sed santos como yo soy santo, está animando a que cada persona, cada miembro de la iglesia en esencia, busque ser como Él es. Santidad. Segundo de Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que me aman. El Señor dice, juez justo. Justicia. Justicia es una característica de Dios. La pregunta una vez más es, ¿usted practica justicia? ¿Usted se deleita en la justicia? O le voy a hacer preguntas, ¿usted se deleita en la injusticia? Usted me diría, no, jamás, nunca me deleitaría en eso. Entonces, por ejemplo, cuando un policía, me explico, lo quiere multar, ¿ha sido usted, me explico, un instrumento para dar mordida? No, espérate, es que si no voy a pagar más, pues sí, pero es lo justo. No, es que mira, pues Dios sabe que tengo muchas necesidades. Sí, Dios conoce todas tus necesidades, pero eso es lo justo. Cuando sus hijos tienen malas calificaciones, ustedes es que los que va y cambia mi calificación de mi hijo para que pase. Cuando lo que es justo. Si se pintió todo el año en la clase, me explico, pues tiene que reprobar, porque es lo justo. Muchas veces veo, y yo me acuerdo, y mamás, me explico, pagando por los hijos que de milagro, me explico, se presentaban una vez al año, 2 veces al año, y abogando para que pasaran. La pregunta es, ¿eso es justicia? No, eso no es justo. Si no conoces la información que te están preguntando en el examen, lo justo es que repruebes, pues no estudias. Pero cuando ya se meten a materia personal, es más fácil que el ser humano critique la justicia de otros. Es más fácil, me explico, voltear a ver los hijos de todas las personas y decirles porque no están. Es difícil cuando me lo dicen a mí. Pero lo increíble de Dios es que Él es justo, juez justo. No hay nada que nosotros podamos reprochar con Él porque Él es justo. Él está completamente separado a cualquier concepto erróneo, me explico, cualquier concepto de malentendidos, a cualquier concepto de tonos grises entre lo blanco y lo negro. Él es juez justo. El cristiano debería ser caracterizado por justicia. ¿Sabes? Nomás recordando un poco acerca de la iglesia primitiva, ellos estaban dispuestos a morir nomás, porque ¿sabes qué? Si el gobierno me dice que muera, está bien. Si eso es lo que ellos están llamando justicia, está bien. Hay un juez justo que aún va a juzgar el gobierno sobre el cual estoy sometido. Es increíble aún eso. Justicia. Un miembro reconoce que hay un Dios justo.
Punto B, no solo reconoce en cuanto a como atributos de la justicia, sino también que está separado del pecado. Separado del pecado. 1 Juan 3, 4 al 5 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley significa ser contrario, me explico, o cruzar la línea que las leyes o que la palabra de Dios delimita. Infracción de la ley significa que si tú dices, se te pasa, si está el rojo el semáforo y tú te lo cruzas, infringiste la ley. Fuiste en contra de lo que la ley estableció, de los límites que la ley estableció. ¿Sabes? Podemos ver eso claramente. Ahora, cuando leemos las Escrituras y vemos palabra de Dios en lo que se nos dice qué hacer y qué no hacer, bueno, ahí es un poco distinto. Cuestionamos. Aunque la ley es infracción, el pecado es infracción de la ley. La naturaleza de Dios es contraria al pecado completamente. De hecho, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, hermanos, nos separa de Dios. Y si no eres salvo, tu relación eterna, me explico, va a estar una eternidad, separado de Dios. La Biblia habla a ese lugar, el infierno. Solo existen dos lugares. Uno es con Dios y otro es sin Dios. El pecado. El pecado, hermanos, es algo de lo cual es contrario completamente a su naturaleza. Es curioso muchas veces como aún en iglesias, me explico, hablan de que el cristiano puede pecar y puede hacer cualquier cosa. De todas maneras ya fuiste salvo. Sí, pero fuiste salvo posicionalmente. Fuiste santificado posicionalmente, no en práctica. Y la Biblia habla una y otra y otra y otra vez de que el cristiano debe decidir vivir para Él en su caminar diario. El miembro de la iglesia reconoce la santidad que es Dios, y no solo la santidad que caracteriza a Dios, sino también la santidad que Dios espera ahora de su iglesia. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Veo así como que me están viendo. ¿De qué está hablando este loco, no? En esencia, hermanos, cuando Dios espera que nosotros vivamos por Él y para Él y que busquemos santidad, no está hablando en lo absoluto de apariencia. La santidad no se encuentra en un grupo de calificativos tuyos. Se encuentra en qué tan apartado está tu corazón hacia Dios. Porque si fuera de alguna otra manera, pudiéramos hablar que los monjes que están en el Himalaya, que están completamente apartados del mundo, son bien santos, pero no están apartados del mundo. Digo, están a lo mejor apartados del mundo, pero no están apartados para Dios. Y esa hace toda la diferencia. ¿Sí van conmigo? ¿Amén? ¿Sí? Digan amén, si no voy a pensar que no. Que soy malo para exponer, no sé. Separados del pecado, en esencia, les decía, Dios espera santidad. Ahora, punto número 2, un miembro reconoce la santidad en la iglesia. Un miembro reconoce la santidad en la iglesia. Y volvamos una vez más a la cita, Efesios capítulo 5, versículo 26. Dice, desde el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué? Santificarla. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Saben? Cristo murió y se entregó a sí mismo para la iglesia, para santificar a la iglesia, para separarla del mundo. Ahora, mi problema es en iglesias que quieren eliminar esa separación por la cual Cristo murió y quieren asemejarse más al mundo. Está la iglesia por la cual Cristo murió para que estuviera completamente separado del mundo, y hay iglesias que buscan alternativas, me explico, para mirarse más como el mundo y jalar a personas, me explico, a seguirse mirando como el mundo es. Pero Cristo murió para santificar a la iglesia, para que la iglesia no tuviera nada que ver con el mundo. De hecho, la Biblia habla de que son luz y oscuridad, así. Son completamente separados, una cosa con la otra. Un miembro reconoce la santidad que Dios espera de la iglesia. El versículo es claro: para santificarla, habiéndola, dice, purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fue santa y sin mancha. Una vez más repite: santa
y sin mancha. Ahora, un miembro reconoce la santidad que Dios espera en la iglesia. Y punto número A, ¿cómo? Purificándola en la palabra. La palabra de Dios, hermanos, menciona la Biblia igual en Efesios capítulo 25, versículo 26, es en el agua por la palabra. La purificación viene, hermanos, con la palabra de Dios. Cuando usted lee las Escrituras, usted es confrontado constantemente con su pecado. Cuando usted lee las Escrituras y la Biblia habla de que la fornicación, que los malos pensamientos, me explico, las malas actitudes, todo eso nace del corazón. Eso lo lee uno y dice, la torre, pues sí es cierto. Y Dios obra por medio de la palabra para que el hombre empiece a tomar decisiones y empiece a vivir santamente. Separado, me explico, de aquello que Dios va en contra de la naturaleza de Dios para vivir para su honra y gloria. Ahora, cuando la Biblia habla de purificación por la palabra, mi pregunta es, ¿hay alguien que piense por un solo momento que usted puede buscar o vivir en santidad alejado de la palabra de Dios? No se puede. La purificación en esencia viene por medio de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué se predica la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es el instrumento para purificar los corazones de la gente. Usted no puede predicar, me explico, el Evangelio sin utilizar la palabra de Dios. Es necesaria porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Existe una correlación entre si usted quiere vivir para Dios, apartado hacia Dios y su palabra. Un miembro que reconoce eso, entonces no puede ser un miembro fiel y buscar santidad si tampoco busca la palabra de Dios constantemente. Yo reconozco eso. Yo lo admito. Si no paso un tiempo en el día buscando a Dios, me va a ser más difícil el segundo día y luego el tercer día y luego el cuarto día. Si no paso un momento meditando en la palabra de Dios, difícilmente voy a vivir ese día tratando de glorificar a Dios constantemente. Y uno puede decir, ¿sabes qué, hermano? Pero pues estoy leyendo números, estoy leyendo, me explico, 1 Corintios, los primeros capítulos, primero de Crónicas, los primeros capítulos, son puras genealogías. ¿Cómo voy a mantenerme apartado? El hecho, hermano, de que usted reservó tiempo para glorificar a Dios y leerlo, Dios honra eso también. No sé cómo, no sé por qué, pero Dios así lo instituyó. Que si tú lees la palabra de Dios, Dios va a honrar eso, porque le estás dando su lugar, porque estás queriendo que obre en tu corazón. Ahora, leer la palabra de Dios es más que simplemente recitarlo, es meditarlo, es comprenderlo, es, me explico, traerlo a tu corazón para tomar decisiones. Ahora, si no nada más, me explico, es como leer el periódico, va un poco más allá que eso. Un miembro, me explico, que reconoce que Dios espera santidad de la iglesia, reconoce también la importancia de la palabra de Dios en su caminar. No se pueden separar. Salmo 119:9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo? Con guardar tu palabra. Y lo conocemos de memoria. Ahora, mi pregunta es, ¿en realidad piensas que vives en santidad lejos de la palabra de Dios? Ayer estaba platicando con unas personas que son católicas, que por primera vez me ha tocado ver ciertos católicos que al menos conocen versículos, saben más o menos usar la Biblia. Y luego me pongo a ver y veo hermanos a lo mejor que batallan en usarla. Y no hablamos de los testigos de Jehová. Todos desde niños son entrenados por usar las Escrituras. Una vez hubo un niño así de 7 años, 7, 8 años yo creo, no sé, que me estaba confrontando. Dije, este chamaco, yo pensé que quería escuchar el Evangelio. Pero sabes, es triste ver cómo muchas veces hay más energía, más ahínco, por así decirlo, dentro de personas que están en otras denominaciones que en ustedes que conocen a Dios. Que nosotros que en realidad no solo conocemos, me explico, por la palabra, sino tenemos a Dios morando en nuestro corazón. Eso debiera ser, me explico, un empuje, una motivación mucho más grande que cualquier otra. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. La palabra de Dios obra diferente en ti que eres algo que en personas incrédulas. Porque lo de espiritual se ha de discernir espiritualmente, dice la Biblia. Es mucho más fácil que tú leas la palabra de Dios y seas confrontado y tomes decisiones que un incrédulo. ¿Por qué? Porque no cree. No tiene el Espíritu Santo obrando en su corazón. No tiene el Espíritu Santo que lo convence de pecado, justicia y juicio como nosotros, hermano. Ahora, pero ¿cómo piensa en esencia que usted va a ayudar a la santificación de la iglesia si usted no vive santamente?
si usted no aparta un tiempo, me explico, para leer las Escrituras y ser lavados con el agua de la palabra. Es importante. Un miembro de la iglesia reconoce la santidad de la iglesia y se purifica en la palabra a punto de sin mancha. Dios espera de la iglesia que sea sin mancha. Efesios 5, 11 al 12, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Sabes? La Biblia espera que la iglesia se mantenga sin mancha. Y la iglesia se compone de ustedes miembros, de nosotros miembros. Ahora, mi pregunta para ustedes, si usted fuera el representante de la iglesia, si Dios, me explico, fuera a agarrar a alguien y decir, ¿sabes qué? En vez de checar a todos, voy a checar a la hermana Katy, voy a checar al hermano Cáncer, voy a checar a Ladies, voy a checar a alguien nomás, y él va a hacer, y por medio de su caminar, voy a tomar esa muestra, me explico, como muestra, y voy a calificar a la iglesia por el caminar de estas personas. La iglesia, hermanos, fuera entonces encontrada sin mancha por su caminar, sin mancha ni arruga por su caminar. ¿Qué encontrar a Dios si simplemente utilizara su vida y dijera, ¿sabes qué? Voy a utilizar la vida de Edgar nomás por medio de él voy a mostrar y voy a calificar todo lo que viene siendo la iglesia por medio de su vida? Porque Dios espera, hermanos, que la iglesia sea sin mancha. ¿Se entiende? La iglesia no puede funcionar si no tenemos las prioridades de Dios en nuestras vidas. Si no tenemos la mente de santidad como Dios la tiene. No estamos hablando de, me explico, atuendos ni apariencia. Estamos hablando de apartados para Dios. Eso es santidad. Entonces, usted está caminando su vida apartado para Dios por medio de la palabra de Dios, tratando de evitar, me explico, tener manchas en su vida. Tener cosas, me explico, que sabemos que son pecado. Es que es triste, muchas veces sabemos que algo está mal y tratamos de minimizarlo y hacerlo a un lado y seguimos en nuestro pecado. ¿Sabes? No es el plan de Dios para los miembros de la iglesia que vivan en pecado. Y no participéis, dice, en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Dice, porque es vergonzoso. Porque es vergonzoso aún hablar de ello, porque Dios esperaba mucho más de nosotros. Y Pablo, no solo Dios, Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué? Es vergonzoso incluso hablar de estas cosas, porque no debieran participar la iglesia en eso. No debieran participar los miembros en las obras infructuosas de la carne. Y luego, cuando lees Gálatas, que te menciona a todos, hermanos, yo reconozco que muchas de las cosas ahí muchas veces están en mi vida también. Ira, celos, contiendas, disensiones, me explico, aún yo batallo con eso. Pues ¿sabes qué? Me lavo constantemente con la palabra de Dios, porque lo ocupo. Yo quiero en realidad, hermanos, vivir y tener una vida sin mancha. Y yo sé que me es difícil, es más, me es imposible si no lo hago con Dios en mí. Por eso constantemente tenemos que orar, constantemente tenemos que pedir. Mi pregunta es, hermano, ¿usted puede evaluar su vida, pensar un poco en su vida, en su caminar de estos últimos 3, 4 días y decir, ¿sabes qué? Sí son sin mancha y Dios estuviera bien, me explico, por así decirlo, tenía un buen concepto de mí por mi caminar en esos últimos 4 días. Si usted no puede decir que sí, hermanos, es porque reconoce que hay pecado en su vida. Si usted no puede decir que sí, entonces le invito a que ore y pide perdón por su pecado para que sea hallado sin mancha ni arruga. Porque esa es la voluntad de Dios. Es sano y saludable que un cristiano se levante pidiendo perdón por su pecado. Se acueste pidiendo perdón por su pecado. Porque es la única manera en que vamos a ser encontrados sin mancha ni arruga. ¿Cuántas veces usted en el día ora para pedirle a Dios perdón por pecados específicos, no por los pecados de la humanidad? Porque muchas veces oramos, Señor, perdona todos mis pecados, amén. Pero eso no significa un arrepentimiento genuino por un pecado, ¿me explico? Pero cuando ya nombras cada pecado por, Señor, hice esto, y tú sabes que mi corazón está mal, Señor, y perdona. Dame la fuerza para no volver a caer, dame la fuerza para no tener la tentación, dame la fuerza, hermano, Señor, para tener dominio propio. Señor,
Tú esperas más de mí. Tú esperas que la iglesia sea sin mancha ni arruga y yo soy parte de la iglesia. Tú esperas, Señor, que viva santa y piadosamente. Tú esperas, Señor, que seamos santos porque tú eres santo. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró, hermanos, y reconoció esto? No solo debemos, hermanos, purificarnos en la palabra, no solo la iglesia debe permanecer sin mancha y también debe de ser sin arruga. Y aquí pudiéramos hablar un poco más acerca de esto, pero sin arruga es estar hablando de algo que ni siquiera se puede malinterpretar como mal. Estamos hablando de algo que no solo sin mancha, que es pecado sin arrugas, sin algo, me explico, que pudiera dañar el testimonio de la iglesia. Cuando, me explico, cuando vamos a ciertos lugares y vamos traje, muchos, sobre todo los más jóvenes, muchas veces no planchan toda la camisa. No sé si les ha tocado. Muchas veces los muchachos planchan la parte que se ve, pues, de aquí abajo. Bueno, las mujeres no sabían luego. Ya puse de cabeza así a varios. Pero saben, hay gente que nomás, me explico, y a veces nomás planchan esto, sí. Y luego se ve bien. Pero cuando se quitan el saco, me explico, a lo mejor la camisa está limpia. A lo mejor la camisa, me explico, sí fue lavada apropiadamente, me explico, y todo lo demás. Pero cuando se quitan el saco, se ve que, me explico, algo está mal. Tiene arrugas. Amén. ¿Sabes? La iglesia espera Dios espera de la iglesia que no siempre sea purificada en la palabra, que permanezca sin mancha, pero no solo eso, que tampoco tenga arrugas. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Haz cosas buenas que parecen buenas, eso sí, se aplica, ¿no? No hagas cosas buenas que parezcan malas. No te involucres en ciertas cosas que gente pudiera malinterpretar y pueda hacer de tropiezos a ellos en su caminar. Eso Dios también espera de la iglesia, para que sea gloriosa, dice. Que no hay absolutamente nada que puedan señalar de ella, que sea irreprensible. Que cuando Cristo venga por la iglesia, me explico, es totalmente glorioso ese día. Sin mancha ni arruga. A lo mejor usted, hermano, no dice, no necesariamente estoy involucrado en el pecado, pero hago cosas, me explico, que gente pudiera malinterpretar. A lo mejor no tomo, me explico, pero ya ir a un lugar donde toda la gente está tomando. A lo mejor no bailo, pero me explico, pero estoy en un lugar donde el ambiente es incorrecto. A lo mejor no participo, me explico, con aquellas personas incrédulas en los chistes que dicen, pero ya simplemente el hecho de reírse. Y que una persona vaya pasando y dice, mira, yo pensé que era cristiano. Mira, yo pensé que él no participaba en estas cosas. Y a lo mejor, aunque no cometiste pecado en esencia, pero hay arrugas en tu vida. A lo mejor la camisa, me explico, no necesariamente está manchada. Pero Dios espera de la iglesia que sea sin mancha ni arruga. En todo. Usted como miembro de la iglesia, hermano, debiera entonces buscar aquellas cosas que Dios espera de la iglesia también. 1 Tesalonicenses 5 del 21 al 22 dice, examinadlo todo y dice, retenedlo bueno. Absteneos de toda especie de mal. ¿Sabes? Esto abrió el espectro, me explico, increíblemente. A que si hay algo pueda ser considerado como mal, pues mejor no lo hagas. Si alguien pudiera decir, ¿sabes qué? Mira, ese hermano está participando en esto. Y yo pienso, me explico, que hay trance en eso. ¿Sabes qué? Pues mejor no. Dios es más honrado aún en eso. Cuando el hombre le da su lugar, y aunque no sea incorrecto, me explico, nomás por no ser piedra de tropiezo a los demás, no voy a estar involucrado. Porque Dios espera de la iglesia que sea sin mancha ni arruga. Absteneos, dice la Biblia, de toda especie de mal, de todo aquello que pudiera contener algo que Dios no fuera honrado, hermanos, dice la Biblia, absteneos. Eso es lo que Dios espera de su iglesia, es lo que Dios espera de cada miembro de la iglesia. Si queremos, hermanos, que nuestra iglesia haga la diferencia y tener el poder de Dios en esta iglesia, en la Iglesia Bautista de Hermosillo, la cual usted es miembro, hermano, necesita también miembros que piensen como Dios piensa, que busquen santidad como Dios le espera,
que sean apartados hacia Dios, del mundo hacia Dios. Aunque usted puede estar todo el día en su casa, me explico, leyendo la Biblia, y eso no significa necesariamente que está apartado hacia Dios. A lo mejor no está participando en las actividades y está separado del mundo, pero no está buscando a Dios. Que su caminar, hermano, refleje en realidad el corazón de Dios en estas áreas, sin mancha, sin arruga, sin algo que pudiera decir, ¿sabes qué? Mire, el hermano Edgar, pero a la torre, yo vi esto la otra vez y quién sabe. Y aún en esas cosas debiéramos tener cuidado. Con los vecinos, estamos sensibles para muchos. Porque no necesariamente, me explico, tuviste un problema con tu vecino. Pero muchos vecinos escuchan muchas cosas. Tus discusiones, me explico, tus regaños, tus maneras de pensar y la música que pones en alto volumen. ¿Es tu caminar sin arruga y sin mancha como Dios espera? Si Dios tuviera que elegir, me explico, a alguien de ustedes nomás, como un calificativo de toda la iglesia, ¿fuera Él, me explico, glorificado con tu manera de vivir? Punto número 3 y último. Punto D, perdón. Una iglesia gloriosa. Cuando estábamos llevando la clase acerca de lo que viene siendo los usos y costumbres en los tiempos bíblicos, estuvimos estudiando un poco acerca de lo que viene siendo el matrimonio en los tiempos hebreos, en los tiempos bíblicos antes de Cristo. Y no sé cómo lo hagan en la actualidad, a lo mejor es muy parecido, pero algo interesante, aquí en Occidente hacemos las cosas bien distintas a como las hacían allá. Como les digo, no sé si lo siguen practicando, no he estudiado al respecto, pero lo que era cuando alguien se comprometía y le decía, ¿sabes qué? Quiero casarme contigo, en determinado tiempo voy a llegar o voy a llegar después, se comprometían por palabra. Y a lo mejor había un dote que se intercambiaba, pero todavía no necesariamente era el matrimonio, era nomás por palabra. A lo mejor, me explico, cerrar las manos ahí con la persona, como cuando Jacob fue con Labán, me explico, y bueno, en 7 años sale, 7 años. Y hacían lo que tenían que hacer. Y de repente llegaba el novio por la novia. Ahora, el novio era el que era esperado en ese tiempo. La novia, me explico, ya se había comprometido, ya se estaba esperando, ya decía, un día va a llegar mi novio. Y la novia estaba en su lugar, manteniéndose sin mancha ni arruga, cuidando su testimonio para que cuando llegara el varón, el novio, me explico, pudieran tener una boda gloriosa. Si la novia era encontrada pues con falta, pues se cancelaba todo. Pero la idea era de que cuando una persona, me explico, era comprometida, la novia siempre estaba constantemente saliendo y a lo mejor este día llegará el novio. Este día llegará mi novia. No, pero me voy a mantener siempre perfecta. Si llega hoy, no quiero que me encuentre con el pelo desarreglado, me explico, con fachas. ¿Por qué? Porque puede llegar hoy. Si llega hoy, no quiero, me explico, que me encuentre con la cara hinchada. Quiero que me encuentre trabajando diligente. ¿Por qué? Porque hoy puede llegar el novio. Hoy puede llegar lo que va a ser mi futuro esposo. Con él me voy a ir ahora sí para siempre y vamos a vivir, me explico, con completa felicidad. Esa era la idea. Ahora aquí en Occidente, como lo hacemos nosotros, es el nombre quien espera a la novia. Malamente, no es cierto. Pero bueno, cuando comprendemos un poco más esta ideología de las tierras hebreas en los tiempos bíblicos, ahora comprendemos por qué Cristo hace tanto énfasis a lo mejor en que la iglesia se mantenga sin arruga y sin mancha. Porque la iglesia está esperando al novio. La iglesia está esperando a aquel que va a venir por él un día. Y así como en esos tiempos, me explico, estaba la novia y salía, hoy llegará el novio, así el cristiano debe constantemente pensar y decir, ¿sabes qué? Hoy va a llegar todo de mí porque a lo mejor Dios viene mañana. O voy a servir porque a lo mejor hoy Dios viene mañana. Hoy me voy a mantener sin mancha, sin arruga, ¿por qué? Porque quiero estar limpio, glorioso, para cuando mi novio llegue, me explico, el novio de la iglesia llegue, permanecer, me explico, y que Él sea glorificado por medio de mi vida. Esa es la intención, esa es la idea. Cuando la Biblia dice que permanezca sin mancha ni arruga, una iglesia gloriosa, es porque Dios espera lo máximo de la iglesia, su novia.
la cual Él compró con su propia sangre, muriendo. Punto 3 y último, un miembro reconoce la santidad también en su caminar. 2 Corintios 6, 14, vamos a 2 Corintios, vamos a leer todo el capítulo, bueno, unos versículos ahí. 2 Corintios capítulo 6, tenemos 4 minutos, sí lo hacemos. 2 Corintios capítulo 6 del versículo 14 al versículo 18, y es el capítulo, hermanos, que se habla en cuanto a lo que es separación. Dice el versículo 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. ¿Sabes? Si quieres saber cuál es el concepto de separación de Dios, lea constantemente estos versículos. Para Dios, me explico, no hay líneas grises. Es negro o es blanco. Si tiene tonos de gris, la Biblia dice, absteneos de toda especie de mal. Es negro. Si no es santo, si no glorifica a Dios, si no es de edificación, hermanos, entonces es algo que debiera de evitar. Y sí, la línea está alta, sí, es pesado, sí, no cualquiera, me explico, se nos facilita. Pero sin embargo es algo que Dios espera. Y usted nunca lo va a poder lograr, me explico, hasta que no le dé lugar a Dios en su vida. Hasta que no sea constantemente purificado con la palabra, hasta que no constantemente y concienzudamente haga un lado el pecado para buscar a Dios, hasta que no le ruegue al Señor por dominio propio, por santidad en su vida, hasta que no le pida al Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, me explico, Señor, a salir aún de esta tentación, como Cristo oró, líbranos de toda tentación. Hasta que no ruegue y le pide a Dios, hasta que no reconozca que lo ocupa constantemente, hermanos, usted no va a poder vivir apartadamente y en santidad. Apartados a la luz. 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Apartados a la luz. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais, ¿qué dice? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz. La luz, hermanos, resplandece. Una vez el pastor daba el ejemplo, ¿no? Los cristianos ya que tienen el Espíritu Santo son un foco. Son como un foco. Y en esencia el foco no puede resplandecer si está todo lleno de polvo, está todo sucio. Pero cuando se limpia lo de afuera, me explico, lo que está dentro se da a conocer a todas las personas que están alrededor, porque la luz brilla. ¿Cómo está su foco? Gente está, me explico, conociendo y acercándose a Dios por medio de su vida, por medio de su testimonio. Punto B, apartados de lo inmundo. 2 Corintios 6:17, por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y dice, y no toquéis lo inmundo. Palabras fuertes, a nadie le gusta, me explico, escuchar acerca de la santidad. Porque mientras lo escuchamos, reconocemos cosas inmundas que hemos tocado. Cosas inmundas en las que les hemos participado, cosas que Dios no agrada, que hemos sido, me explico, miembros partícipes. Pero la Biblia dice, no lo toques. Dios espera de la iglesia, hermanos, que se mantenga apartada de lo inmundo. El miembro reconoce la santidad en su caminar, apartado a la luz, apartado del mundo, apartado de lo inmundo y apartados hacia Dios. 2 Corintios 6:18, y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y terminamos con 1 Pedro 1:15, dice, sino aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos. Mi pregunta para usted, hermano, es, cuando Dios ve la iglesia, cuando Dios ve, me explico, cada miembro de la iglesia, ¿ve santidad? Si todos los miembros de la iglesia aquí tuvieron un caminar como el que usted tiene, si todos los miembros de la iglesia aquí tuvieron un corazón como el que usted tiene, ¿la iglesia glorificará a Cristo con su caminar?
¿o no? ¿La iglesia en realidad, me explico, fuera algo grato a los ojos de Dios o no? Mi deseo, hermanos, es que la iglesia bautista de Hermosillo sea una herramienta en las manos de Dios para alcanzar Hermosillo. No lo podemos hacer si no estamos conscientes de lo que Dios espera de la iglesia. No lo podemos hacer si no estamos conscientes de buscar a Dios en santidad como Él espera que vivamos. Y usted pudiera decir, es muy extremo. Pues no lo dije yo. Cada cosa que dije, hay un versículo bíblico. No, es que el hermano Edgar, me explico, pues él está sirviendo en el staff, me explico, es más fácil para él. No es más fácil para mí, es igual de difícil que para usted, también soy hombre. No, es que el hermano Edgar, me explico, él tiene que leer las escrituras, no las tengo que leer. Es más, ustedes ni saben si les leo. No, es que el hermano Edgar, me explico, puede decir lo que usted quiera, hermanos, pero para todos es difícil tratar de vivir en santidad, tanto como para mí, como para usted, como para todos los pastores que he visto alguna vez predicar. La diferencia es que ellos sí quieren. Mi pregunta para usted es, ¿usted quiere vivir en santidad? La Biblia dice, sed santos como yo soy santo. Porque su naturaleza en esencia es santidad. Él quiere que vivamos apartados del mundo para Él. Entonces cuando camine, cuando vea una película, cuando escuche, me explico, si usted quiere glorificar a Dios, le animo a que considere si este versículo se cumple con lo que usted hace. No para beneficio mío, en realidad, me explico, yo puedo morir mañana y la iglesia va a seguir. Pero si como yo, usted quiere que la iglesia tenga un impacto en nuestra ciudad y en otras personas, no lo va a hacer si no hay santidad. Porque es contrario a la naturaleza de Dios. Dios no va a dar su poder, me explico, a alguien que va a hacer un mal uso de él. Oramos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, aún.